unas 1000 personas hoy trabajando, digamos, facturan en el orden de los $40.000 por empleado, o sea, facturan unos $40 millones. Infosys y Wipro son dos compañías de servicios, de outsourcing, hindúes, con 10.000 y con 11.000 empleados cada una, y facturan más o menos en este rango también, $54.000 y $63.000 por empleado. Core es la compañía esta de software de seguridad informática que yo fundé, que factura $156.000 por empleado, saliendo de Argentina, si quieren, que es comparable, digamos, con el promedio de la industria. Y si uno mira compañías que siguen este modelo de productos, como puede ser Checkpoint, que es una compañía de origen israelí, o Microsoft, ve que, bueno, Checkpoint factura $360.000 por empleado por año y Microsoft en el orden de $560.000 por empleado por año. Y estos serían quizás los modelos de referencia en términos de generación de valor. Ahora, si uno lo piensa, incluso desde una perspectiva de la industria, digamos, más allá de nuestra perspectiva individual como inversores, como empresarios, si uno piensa a la industria del software en Argentina, que es muy poca gente, digamos, porque no somos tantos, y lo que la industria genera para el país, es indudable que al país le convendría que toda esta gente que está trabajando en la industria trabaje en proyectos productizables, digamos, y que generen mucho más valor agregado, porque eso genera una industria 10 veces más grande con la misma gente, digamos, ¿no? Y lo mismo podría pasar si uno lo piensa desde el punto de vista de Panamá, ¿no? O sea, la misma gente en la misma industria, con la misma capacitación, podría generar 10 veces más valor para el país si trabajaran en este tipo de proyectos, cosa que es para mí notable. Y por otro lado, si uno mira qué necesitan estas compañías para escalar, Globant, para pasar de $27 millones a $40 millones de facturación, tuvo que sumar 400 personas. Y en Core, para hacer el mismo proceso, necesitamos entre 15 y 20 personas, ¿no? Y entonces, si uno piensa en cómo escala esto para adelante, es sin duda interesante. Bueno, hay una frase de Bhavin Turakia, que es el CEO de Directi, que es otra compañía hindú que comenzó siendo una compañía de servicios y ahora está tratando de productizarlo. Tiene esta frase que es muy buena, que dice: si una persona pasa de trabajar en Infosys a trabajar a Microsoft, la misma persona con los mismos conocimientos, su valor se multiplica directamente por 10, digamos. Y la persona es la misma, sabe hacer lo mismo, su capacidad intelectual no cambió, su conocimiento no cambió. Lo único que cambia es la capacidad que tiene una compañía específica de derivar valor a partir de cada uno de los individuos. ¿Cuántos de aquí son empresarios, digamos, tienen su propia empresa o han empezado su propia empresa alguna vez? Hay bastantes. Entonces me gustaría dejarles una pregunta a quienes tienen su propia empresa hoy. Perdón, voy a hacer una serie de preguntas indiscretas, pueden contestar o no, pero ¿cuántas de sus compañías, de quienes levantaron la mano, facturan entre, no sé, entre $0 y $1 millón más o menos? Okay. Entre 1 y 10. Entre 10 y 50, más de 50. Ok. Bueno, mi pregunta en realidad es: ¿cómo hacemos como empresarios en cada una de nuestras compañías para facturar $100 millones en 5 años? Y me gustaría que se vayan pensando en esto. O sea, ¿cómo hacemos con nuestras empresas, por ahí las 10 personas que levantaron la mano, para facturar $100 millones en 5 años? Y sobre todo, algunas ayudas para pensar este problema es: ¿en qué cadenas de valor estamos insertos? Digamos, ¿cómo son esas cadenas? ¿Qué tipo de jugadores hay? ¿En qué lugar de esas cadenas estamos parados, digamos, en términos del margen que generamos, por ejemplo, y en términos del potencial de crecimiento? ¿Seguirían en el mismo lugar de esa cadena para facturar $100 millones o tendrían que moverse a otro lado? Esa es una pregunta que a mí me resulta siempre muy atractiva. Y la otra es si seguirían sirviendo al mismo mercado o tendrían que irse a servir a un mercado distinto, digamos. Y un poquitito, si quiero despertar algo con estas preguntas, tiene que ver fundamentalmente con esta posibilidad de empezar a pensar las cosas en otro orden de magnitud. O sea, en el orden de magnitud de construyamos una compañía para empezar que facture $100 millones. Mi desafío personal es: yo quiero financiar una compañía latinoamericana de tecnología que facture $1 billón. Ese es mi desafío personal, digamos. Por ahí no lo logré nunca en toda mi carrera, pero si lo logro alguna vez voy a estar contento. Todavía no tenemos ninguna. Me gustaría financiar la primera.
Bueno, y como corolario les dejo para que piensen de todo lo que estuvimos charlando, por qué un modelo de negocios que me dice quiero tomar el 1% de un mercado gigantesco no me sirve o no me gusta a mí como venture capitalist. Sale del corolario de todo lo que estuvimos charlando. Lo cierto es que si decimos que hay cosas o que vemos muchas compañías acá a la izquierda, digamos, y que probablemente muchos de quienes levantamos la mano hemos construido antes o estamos haciendo ahora compañías que están apuntando a este sector de aquí a la izquierda, y decimos que nos interesa construir compañías que estén en el otro extremo, una pregunta que a mí me interesa es cómo pasamos de la izquierda a la derecha, porque es cierto que uno puede empezar una compañía pensando en hacer aquello de allí y conseguir la financiación que necesita, etcétera, etcétera, y atacar ese problema directamente, pero también es cierto que uno puede atravesar el proceso de tomar un proyecto que está aquí y llevarlo hacia el otro lado. Y no me voy a meter en detalle en todas las cosas, digamos, de este bootstrapping, digamos, de cómo voy de allí para allí, pero sí me interesa por ahí dividirlo en tres grandes pinceladas, digamos. Una es cómo genero dentro de mi compañía un caldo de cultivo que me permita encontrar las posibilidades estas de capturar valor, digamos. ¿Cómo puedo atacar el proceso de iterar sobre ese caldo de cultivo para descubrir aquellas cosas que tienen el potencial y validarlas en el mercado? Y por último, ¿cómo puedo desarrollar un modelo de negocios que me permita capturar ese tipo de valor? Y quizás me interesaría detenerme un poquitito en los modelos de negocios en particular. Y si ustedes lo piensan así como yo les decía antes, que a mí me interesa pensar en términos de facturación por empleado, de cómo maximizo mi facturación por empleado, digamos, en términos de empresa. Si uno piensa en qué es realmente un modelo de negocios, uno puede pensar en algo similar. Y a mí me gusta simplificarlo así. O sea, para mí un modelo de negocios es una estrategia que yo tengo para maximizar la creación de valor a partir de los recursos que tengo. Entonces, una manera de hacer eso es, por ejemplo, si mis recursos son la gente capacitada que trabaja para mí, maximizar la creación de valor a partir de esta gente que sabe estas cosas específicas, o si en realidad mis recursos son esta gente más algunos recursos naturales, por ejemplo, más algo de capital, más lo que sea, como para maximizar el valor que genero, ¿sí? En definitiva, yo tengo, digamos, y el problema se simplifica de este modo. Yo tengo un montón de recursos aquí, digamos, que están por ahí, y tengo mis planes y mis esquemas y mis estrategias y lo que yo puedo hacer sobre esos recursos para generarle algún tipo de utilidad a mis clientes. Y de alguna manera lo que yo necesito, si pienso en maximizar valor, lo que necesito es maximizar la utilidad que yo le genero a mis clientes, digamos, que es equivalente, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para tomar los recursos que tengo, parado ahí en el medio, hacer mi estrategia y maximizar la utilidad que genero para mis clientes? Y sobre todo, para relacionarlo un poquito con las cosas que hablábamos nosotros mañana, ¿cómo hago para hacer esto en un contexto donde mis recursos y mis clientes están completamente deslocalizados? O sea, yo puedo, no sé, contratar gente que programe para mí en Argentina, por ejemplo, y fabricar en China y tener un grupo específico que haga implementación en la India, y puedo levantar el capital de un fondo de capital de riesgo argentino, por ejemplo, o venezolano, o de donde sea, y mis clientes pueden estar en Asia y en Europa y donde corresponda, digamos. Y por otro lado, digamos, en esta situación donde la información y de alguna manera esta posibilidad de atacar de tomar los recursos donde estén y atacar los clientes donde estén, no la tengo solo yo, sino que la tienen todos mis competidores, digamos, donde de alguna manera las barreras que voy construyendo de entrada, o sea, porque si la clave de mi negocio es esta estrategia, digamos, la estrategia es difícil de proteger, digamos, ¿no? O sea, es fácil de copiar, y si ya no se trata de que yo tengo aquí no sé, la mejor tierra para plantar determinado tipo de cosa, y esta tierra no está en ningún otro lugar del mundo, y entonces la eficiencia que yo tengo para este cultivo hace que, digamos, es mi barrera de entrada, porque hace que le vaya a ganar a cualquiera.
Si eso no es así ya, porque yo puedo plantar lo que quiero donde quiero, etcétera, entonces, ¿cómo hago para sostener, para maximizar esa utilidad y para sostenerme en este contexto, ¿no? Y si quieren, en este contexto de globalización, en este contexto de que de esta información que es completamente permeable, digamos, y que está libre y que todo el mundo tiene acceso, uno tiene que volver a ciertos principios básicos.